Muy buenas tardes, señoras y señores. Saludos cordiales de este amigo que les habla, Santiago Orozco. Bienvenidos un viernes más al programa El Remate de la página Media Verónica. 7 de noviembre, cuando ha finalizado la Feria de Lima. Esa feria en Hacho que tiene como premio especial el escapulario de oro y que ahora nuestro compañero Paco Villanueva nos va a narrar lo que ha sido la Feria de Lima este año y él nos dirá, pero yo creo que en lo que poco que he visto ha adolecido esta feria quizás de la presentación del toro. Sería el punto negativo que yo le pondría a esta feria. Ahora él no lo va a comentar. Coral Sáez, buenas noches. Muy buenas noches a todos y bienvenido, Paco, a este programa. Gracias. Bueno, Ángel Arran, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y don Carmelo Irasola. Muy buenas noches, buenas y taurinas noches. Bueno, pues esperamos que sea taurina. Bueno, Paco, abres plaza, ya hemos hecho el paseillo, así que está el toro en el ruedo. Nosotros nos resguardamos en el burladero y tú, Joyce. Ole, muchas gracias. Al toro. La presentación o el adelanto que has dado, Santiago, es preciso. La Feria de Lima este año ha tenido, la Feria del Señor de los Milagros, un punto bastante débil que ha sido lo principal, el toro. Y eso ha dejado una sensación un poquito fastidiada en el aficionado, más no en el público. Quiero ser muy puntual en esto y una vez más, obviamente, recordar que estoy invitado como parte de la Peña Lima de Octubre. Mi posición, lo que voy a exponer, es lo que en nuestra peña hemos coincidido, hemos publicado en nuestras crónicas a través del espacio que tenemos en Facebook, en Instagram. Entonces, se podría dividir en tres cosas muy, muy puntuales. Dejando un poquito al lado el tema del toro, quiero entrar con un tema que es, creo, de capital importancia y que nos ha permitido enfocar nuestro análisis de la siguiente manera. Es el triunfalismo como estilo ferial, no solamente en Lima, se ve por la televisión, se conoce por lo que uno lee, que en España sucede, que en Colombia sucede, que en México también sucede. O sea, hay una sensación globalizada en el mundo del toro, enfocada en el tema del triunfalismo, sobre la base de una tendencia de lidiar faenas bullidoras en cuestión de toreo accesorio fundamentalmente. Por eso lo de Morante este año fue fundamental y fue una cosa, un sacudón para todo el escalafón de matadores y para todo el ambiente taurino, porque se volvió a través de él a vivir lo que es el toreo fundamental, clásico, artístico. Y bueno, expandirse en eso ya es reiterar, pero sabemos lo que ha sido este año. Y acá en Lima lamentamos muchísimo su despedida, sorpresiva, pero despedida, entonces creo que se habló de eso en un programa anterior. Entonces la tendencia actual del público enfocada al triunfalismo hace que se justifiquen entregas de orejas, premios exagerados, y acá ya entro al tema de los toros netamente. De 24 toros de lidia que se han corrido en la Plaza de Toros de Hacho, solamente uno, a consideración nuestra, tenía el trapío y la presencia necesaria para lidiarse en una plaza con la historia y la categoría que queremos siempre tener en Lima. Este toro al final ganó el escapulario de plata, que es el premio principal al mejor toro, pero ahí sí hubieron bastantes voces discordantes porque no fue un toro totalmente bravo, ni de una embestida limpia, noble y con clase. Tuvo sus dificultades, tuvo problemas en el momento de fijarse en el caballo, desparramaba la vista, no calificaría. Es más, se le dio la vuelta al ruedo, también exageradamente por un pedido a veces mayoritario del público que con emoción lo pide, pero no era un toro de vuelta al ruedo. Sin embargo, ese toro ganó el premio a mejor toro de la feria, de la ganadería peruana de Paiján. Se trajeron toros, también lo conversamos anteriormente, de tres ganaderías españolas, Núñez del Cubillo, Domingo Hernández y Montalvo. De las tres divisas, digamos que la excepción mayor fue la de Domingo Hernández, ¿no? Toros con muy poca presencia, con muy poca estampa de toros, parecían novillos realmente, la gente los protestó muchísimo, y además de esa mala presentación,
un pésimo juego, ¿no? Mal juego en los 3 tercios. Los de Núñez del Cubillo, digamos, para la estadística, permitieron el triunfo de Roca Rey en su encerrona de 6 toros, 3 de Domingo Hernández y 3 de Cubillo. A los 3 cubillos les cortó una oreja a cada uno y con eso salió triunfante en hombros, ¿no? Por la puerta grande de Hacho. Y la otra ganadería de Montalvo, digamos, como cuestión importante a citar, fue la única corrida en la que un solo hierro presentó 6 toros. Estuvieron bien presentados en líneas generales, cumplieron en eso, con justita presencia algunos, pero se dejó una sensación. Y en el juego ya variaron, ¿no? Pero entonces, digamos, el balance final es que los Núñez del Cubillo dieron un poco más de juego por la lidia que les dio Rocarrey, tuvieron éxito, digamos, y el toro triunfador en la corrida del 1 de noviembre, que le correspondió a Sebastián Castella, fue el toro de Paiján peruano Saleroso. Entro al tema de los toreros muy rápidamente para no quitarles mucho tiempo. Me referiré solamente a las 4 corridas de toros que hemos tenido, porque han sido 6 corridas en el abono, pero las 4 corridas. En la primera corrida, y aquí también creo que Carmelo comentó, me parece, sobre Morenito de Aranda. Morenito de Aranda, al menos ahí sí a título personal, creo que ejecutó una de las mejores faenas, si no la mejor, pero falló con el estoque. Muy mal con el estoque Morenito de Aranda, una pena porque borró el toreo, nos hizo sentir un poquito como un consuelo, no tener a Morante en Lima, pero ver a Morenito ejecutar un toreo clásico, un toreo fundamental, con los pies bien clavados en la arena, corriendo a la mano, muy ceñidos los naturales. Fue muy interesante. En esa corrida lo consideramos el triunfador a pesar de que no cortó orejas. La segunda corrida, que fue la corrida de los toros Montalvo, el encierro español de Montalvo, los toros salmantinos. Joaquín Galdós, el torero peruano, destacó por un toreo también clásico, muy reencontrado con sus fuentes. Él es mucho más artista, digamos, que Andrés Roca Reyes, tiene otro estilo. Mientras que Fernando Adrián triunfó cortando 3 orejas, salió a hombros, obviamente, y Joaquín Galdós también cortó una oreja en cada toro. Fue una corrida muy alegre, muy expectante, se vieron cosas interesantes. El único tema a notar con Fernando Adrián es que quizás notamos en él un fondo de toreo muy clásico, muy poderoso, pero la tendencia, nosotros le pusimos en la peña, hizo una faena rocarreicista, porque se fue por ese lado, ¿no? De los pases por la espalda, un poco más accesorio, igual derrochó valor, derrochó conocimientos, bueno el madrileño, cortó 3 orejas, repito, se fue en hombros con Joaquín Galdós, y David Galván lamentablemente no tuvo suerte con el lote, le tocaron los Montalvo menos propicios para una buena presentación, y más bien se fue con un puntazo en la pierna, que no fue de mucha gravedad, pero del que aún se está recuperando. Luego vino la penúltima corrida, la famosa corrida del encierro de Cubillo, Núñez del Cubillo con Domingo Hernández, 6 toros de ambas ganaderías, 3 de cada una. Pues Sebastián Castella, con esa faena al toro que reemplazó al cuarto, que era de Domingo Hernández, que lo protestaron por manso, fue devuelto y sale el toro de Paiján peruano, ejecuta la faena que se consideró premiar como la mejor de la temporada. Totalmente en desacuerdo con esa premiación en cuanto a nosotros como Peña y en muchos sectores de la plaza, porque fue una faena bastante trompicada, con muchos toques de muleta de parte del toro. Había valor, sí, había conocimiento, había cierta entrega de Castella, eso se reconoce, pero no había mando, no había un arte, una cuestión que nos llenara como aficionados. Sin embargo, entre toro y torero se entendieron, vamos a decirlo así, hubo una faena redonda para el tendido, Castella recurrió una vez más consecutivamente por segundo año, repite ese tipo de faena bullidora, accesoria, y con eso le bastó para salir airoso en el compromiso y cortar 2 orejas y ser premiada esa faena como la más importante de este año. Tercer escapulario consecutivo que consigue Sebastián Castella para esta peña, repito, la Peña Lima de Octubre, es el segundo consecutivo que no merece haber sido premiado. Debió ser declarado desierto ese premio, pero bueno, no queremos ser tampoco tan negativos, ya está en los anales de la historia nuestra y hay que respetarlo. Sobre los otros 2 matadores, Talavante hizo una faena muy interesante a su primer toro, aquel 1 de noviembre, pero la plaza no lo vio. No sé qué pasó con Hacho, nos sorprendió mucho en nuestras crónicas, lo hemos detallado. Corrió la mano izquierda como hace tiempo que no lo hacía.
se plantó muy bien con el toro, lo entendió. Él vio que había una conexión con el toro y se entregó en su toreo clásico y vertical, pero no hubo eco en la plaza y esa faena que pudo ser al menos de una oreja pasó desapercibida. David de Miranda dejó muy buenas esencias de su toreo, es un torero que se le ve, aparte de valiente que se ha demostrado, tiene mucho conocimiento, tiene buena técnica, pero los toros no lo ayudaron. Esa corrida quedó entonces en esa estadística. Castella con 2 orejas, el triunfador, y los otros 2 toreros pasaron un poquito por agua tibia, como decimos por aquí. Finalmente, la gran y esperada corrida de Andrés Rocarrey, que tenía todos los ingredientes para hacer una tarde de triunfalismo, como estamos queriendo remarcar. Se hablaba mucho en los pasillos, en los patios de los tendidos de sol y sombra, de la posibilidad de un rabo, de la posibilidad de un indulto. Había mucha expectativa. Los toros eran 3 de Domingo Hernández y 3 de Núñez del Cubillo. Lamentablemente no hubo esto para la mayoría de gente que lo esperaba, pero sí hubo un lado de Rocarrey mucho más lidiador, muy poderoso por encima de los toros, y sobre todo lo marcamos en una crónica. En el cuarto toro, si no me equivoco, de aquella tarde, ejecutó una faena a un manso prácticamente de cartel, y le ejecutó una faena sacando del fondo del toro, logrando meter una muleta muy similar o muy parecida a lo que hiciera Daniel Luque en el último San Miguel sevillano. ¿Recuerdan ustedes ese toro que no tenía un solo pase en Sevilla, en la maestranza, y Luque lo mete en la faena? Algo muy similar lo vimos a Rocarrey acá en Lima, en su estilo, derrochando valor, derrochando clase, mucho poder, repito, y mucha técnica. Hemos puesto en nuestras crónicas que Andrés Rocarrey va para la línea de poder llegar a ser un maestro. Sabemos que falta aún para eso, los años lo asentarán, el poder torear otros encastes se lo otorgarán sin ninguna duda. Esperemos que comience poco a poco en ese camino, pero dejó una sensación de alegría, de triunfo también en la gente, que abarrotó los tendidos en las últimas 2 corridas. Fueron unos llenos impresionantes. Triunfo, obviamente, para la empresa, bien publicitada la cuestión, pero este triunfalismo, con esto termino, si bien puede atribuirse a un triunfo empresarial, el llenar la plaza, el mostrar el marco impresionante que hubo en Hacho después de mucho tiempo, en 2 corridas seguidas, no justifica que no haya un mayor celo, un mayor cuidado en la selección del ganado, o en todo caso en la confección de los carteles de todos los que se contratan. Esperemos que mejore. Pero sin embargo, como siempre digo, estamos con una feria. Lima es una plaza, Hacho es una plaza y Lima es un lugar importantísimo para el mundo de la tauromaquia. Estamos más fuertes que nunca. Hay mucha afición, se nota, y vienen de muchos sitios del interior del país a ver las corridas en Lima, y eso es una cosa que gratifica. Eso es lo positivo más allá de cualquier crítica. Si desean hacer alguna pregunta, estoy a disposición de Sí, todos. ahora comentaremos un poco. Listo. Paco, sepárate un poquito del ordenador, para que eso es, te Ya. veamos al completo. Ha faltado, desgraciadamente, el toro. El toro es el protagonista y el primer rey de las fiestas. Sin toro, pues la faena que haga el torero, pues tiene su mérito, pero menos. Así que, y luego desgraciadamente, el triunfalismo es lo que se lleva en España, en Francia, una parte de Francia, otra no. Afortunadamente queda ahí ese reducto que la afición francesa tiene de momento, y plazas del suroeste son las que se pueden asimilar por la suerte de varas, por la lidia de los toros y porque se le exige a los toreros que den el do de pecho. Pero lamentablemente también el triunfalismo ha invadido, como tú bien decías, México, Colombia, Perú, España y una parte de Francia, como decía, ¿no? Esperemos. De momento, la guerra la tenemos perdida. A ver si poco a poco, ganando alguna batalla, pues somos capaces de volver a lo que debe de ser la fiesta, ¿no?
La fiesta no está en el triunfalismo, sino en corridas que sean triunfales. Pero claro, para eso, en primer lugar, tiene que estar la presencia del toro. Y en segundo lugar, la casta del toro, que la hemos perdido. Tanto en España como en Perú, como en México. Entonces, los ganaderos se tienen que dar cuenta que criando el toro comercial no vamos a ningún lado. Ángel. Sí, bueno, yo he visto pequeños reportajes aquí en televisión en España, un resumen de Lima. Tiene poco que ver con los grandes momentos de Lima de hace 30, 40, 50 o 60 temporadas, pero me llama la atención que Paco Villanueva haya dado con la clave al hablar de triunfalismo. Efectivamente, hay un triunfalismo genérico, es casi universal, o sea que se ha contaminado desde España a todos los sitios o desde donde sea, y estamos en pleno apogeo del toreo aéreo, ese toreo sin sustancia, ese toreo sin bajar la mano, ese toreo sin marcar las curvas, de dejar los toros en la cadera tanto con el capote como con la muleta, etcétera, etcétera. O sea que es un torero de falsa estética y escasísima calidad y claridad en las exposiciones. Y dentro de eso, pues me ha llamado la atención también que me digas que seguramente lo más ortodoxo, lo más clásico y lo más eterno lo hizo Morenito de Aranda. Es un torero que lo conozco muy bien porque es casi paisano mío, está en su mejor momento, ha hecho una temporada francamente buena, pero que su realidad es que torea 15 o 16 corridas de toros sin cotización. Y es verdad que no sé, perdió, según tú, perdió la salida a hombros en Lima por culpa de la espada, ya le ha pasado en Madrid en 2 o 3 ocasiones, Así fue. pero es un chico que al final ha conseguido estar en la mente de los aficionados más cabales. No es un torero de gran público ni de curiosos, es un torero más bien de aficionados. Y luego David de Miranda, por lo visto, no tuvo suerte con el lote, pero que también dejó una impronta de lo que puede llegar a ser. Es un chico que ha estado castigado sin saber por qué por las empresas, pero que este año ha dado 3 o 4 bombazos y le han puesto, y el año que viene yo espero que esté en 40 o 50 carteles porque se lo merece. En cuanto al triunfador que no está de acuerdo, bueno, pues yo de Sebastián Castella he dicho que aunque se vaya este año junto con otros toreros como Pereira, Talavante y Manzanares, no le pasa nada al escalafón taurino, dejarían 200 huecos para otros toreros, pero dentro de ese límite que ya ha tocado Sebastián Castella, yo le tengo el máximo respeto porque es un torero ilustre y ilustrado. Es una de las 5 o 6 figuras del toreo más importantes no españolas, que además ha aportado un frenazo al antitaurinismo con sus gestiones y sus contactos en Francia. Es un torero que lleva 20 años toreando una media de 50 o 60 corridas en España, más es el que más ha toreado, de los que más ha toreado en América durante muchas temporadas, en el conjunto de las plazas americanas. O sea que tiene todos mis respetos. Es verdad que es un torero que en las medias y largas distancias, en la ortodoxia, en el clasicismo, es un torero que no va más allá de un torero estándar, pero ojo, ha dado mucha fiesta y ha dado muchos muletazos de mucho mérito entre los pitones. Es un torero que en el cuerpo a cuerpo con los animales, los que muchos se los quitarían de encima enseguida, él le saca faena a su manera, pero que tiene un valor sereno, un valor absolutamente sin precio, y es un tío muy honesto dentro y fuera de la plaza. Por eso, en parte, me alegro que dentro de esa mediocridad genérica que parece que ha habido, pues sea Sebastián Castella un año más uno de los triunfadores, porque creo que se lo merece desde el punto de vista de su trayectoria y de sus influencias para satisfacer, digamos, a los aficionados en general y a los partidarios de las corridas de toros en particular. Bueno, Carmelo. De momento nada más. Bueno, pues yo creo que lo que estáis hablando se refleja, habrá reflejado efectivamente lo ocurrido
en Perú, en Hacho, pero que en el fondo subsiste, o el causante de esa mediocridad de la que nos hablaba nuestro compañero, pues viene de lo mismo, la falta de toro. Es decir, en España hemos exportado, fíjate que tampoco somos muy exportadores de nada, pero hemos exportado el toro débil, el toro impuesto por las figuras y que sirve para, de una manera fácil desde el punto de vista del toreo, cuidado, que el toreo es difícil, incluso el de salón, ¿no? Pero hablamos del toreo importante. El toreo importante, se decía antes que a un toro lo primero que había que hacer es dominarlo y después torearlo. Oiga, no se domina prácticamente ningún toro hoy en día porque el toro sale dominado de chiqueros. Y después se le aplica un puyazo asesino, que es lo que suele suceder, pues ya el toro queda simplemente tratando de no caerse, tratando de no molestar y tratando simplemente de sostenerse en pie para que el torero pues pueda hacer sus evoluciones con el menor riesgo posible y de la manera más fácil posible dentro de lo difícil que es el toreo. Entonces, eso ha pasado en Lima, eso pasa en España y eso pasa, como decía Santiago, en una parte importante de Francia. Las ganaderías que han acudido a Hacho, pues son de las más comerciales que hay aquí en España, ¿no? Del gusto de las figuras, de las que imponen las figuras. Es decir, que los culpables de todo esto, y yo no me canso de decirlo, son las figuras y sus apoderados, porque a las empresas les da lo mismo que se lidien unos toros que otros. Los que quieren es que el público acuda, que pague y que ellos tengan su beneficio. Pero que se toreen unos toros u otros, al empresario en principio le da exactamente igual. Claro, a los empresarios que también son ganaderos, que también los hay, pues no les da igual, ¿no? Pero esa mixtificación que es tremendamente perniciosa para la fiesta de los toros, no es la generalidad. El empresario es empresario, el ganadero es ganadero y al empresario le da igual el ganado que se lidie. Lo que le interesa es que el público acuda y que tenga beneficios. Y mientras los toros sigan saliendo de esa manera y mientras el público aplauda de esa manera a toros moribundos y sin ninguna importancia, pues estaremos en esta tesitura. No habrá faenas, no habrá emoción, porque es que a los toros, como decía ya hace mucho tiempo un crítico, no hay que ir a divertirse, oiga, hay que ir a emocionarse. Pero ¿cómo te vas a emocionar con los semovientes que hoy en día salen por las puertas de chiqueros? Es imposible. Entonces, o cambiamos realmente esta situación, o si no, los toros al final se extinguirán, porque por mucho que vaya mucha gente a los toros hoy, que va mucha gente, no tienen el criterio para poder establecer lo que es una faena a un toro importante y lo que es simplemente ponerse delante de un pobre animalillo al que se le pueden hacer 4 o 5 monerías y después matarlo normalmente mal. Bueno, Coral. Bueno, vamos a ver. Dentro de esta mediocridad de los toros y de lo mal presentados y de lo mal que han salido, según ha dicho Paco, es curioso que el toro ganador del escapulario de plata sea un sobrero de Paiján. O sea, un toro que no estaba para lidiar, porque, o sea, estaba por si acaso. Y resulta que ese es el toro ganador y el toro con el que Castella parece ser que triunfó. Eso por un lado. Por otro lado, habéis tenido, Paco, muchos llenos en la plaza, ¿no? Ha habido 2 tardes de no hay billetes y luego el resto, 3/4 de entrada, media entrada. O sea, que el público ha acudido a los toros. Entonces, habéis tenido 3 confirmaciones de alternativa: Morenito de Aranda, Fernando Adrián y David de Miranda, si no me equivoco, Francisco. Y luego 5 toreros que han salido por la puerta grande. Pero por lo que veo han salido por la puerta grande en el barullo del público, por decirlo de alguna manera.
porque según tú nos has explicado que has estado viviéndolo, no ha sido para tal. Y luego, No ha sido para para acabar, quiero hacer una puntualización que no sé si estoy en lo cierto, vosotros me lo vais a decir. A mí no me parece justo que a la hora de entregar los trofeos y los premios que dais, el escapulario y todas estas cosas, la puntilla de plata, que se valore igual a Roca Rey, que ha toreado 6 toros, con los otros que han toreado 2. Eso me parece lo más injusto del mundo. No están en igualdad de condiciones, porque un señor que ha toreado 6 toros puede tener mucha más oportunidad de ser merecedor de los trofeos que hay a final del... Entonces, me parece una injusticia. Entonces, no hay medida ahí, Paco. Bueno, pues... Santiago, yo quería añadir un minuto o pero menos. no, es que, Ángel, un momento, es que si no, no acabamos. Bueno. Y la feria de Lima es una de las cosas que teníamos hoy en el programa. Pero Sí, quería decir algo de eso, sí, pero bueno. tenemos también, sí, un momento. Tenemos también que avanzar porque vamos a hablar sobre el reglamento taurino en España, que nos va a dar también su opinión Paco Villanueva sobre la reglamentación que hay en Lima, en Perú concretamente, ¿no? Así que vamos a avanzar, Carmelo, y vamos a escucharte. Algo muy puntual, si me permite, Santiago, para Sí. responder muy puntualmente. Quisiera empezar con Coral, que justo terminó ella y siendo una dama, amerita que se responda primero por educación. Lo que ha comentado sobre las confirmaciones, por ejemplo, y tocando el tema del reglamento, eso fue un agregado al reglamento que existe hace más de 30 y pico años, porque la empresa anterior, que era mexicana, lo impuso para que las figuras que venían a Lima no toreen el primer toro. Claro. Toreros que no tenían por qué confirmar, y el ejemplo lo ha puesto el mismo Ángel, Morenito de Aranda, con más de 20 años de alternativa confirmando en Lima, es algo vergonzoso. Lo han mantenido, creo que por flojera, pero justamente les doy la noticia, hoy día nos hemos enterado de que el municipio, el consejo del RIMAC, donde está la plaza, que es el que reglamenta esta situación, ya decidió sacar ese artículo y se suspenden de ahora en adelante las confirmaciones en Lima sin sentido. No le hace falta a nuestra plaza una confirmación para tener la categoría y la historia que tiene. Es lo que creemos como primer punto. Luego, Coral menciona que ha habido bastante público. Así es. Eso ha sido un éxito en cuanto a la afición, en cuanto a las ganas y el entusiasmo. De ahí a que se cataloguen las corridas como mejores o peores, porque no todos son aficionados, es otra cosa, pero hay mucho de afición en Lima, en el Perú en realidad, mucho de interés por los toros, y eso es algo bueno. Hay que seguir en la brega de enseñar, de compartir conocimientos, de difundir conceptos para que se difunda mejor y más el tema taurino. Carmelo, apunté, nos decía que las ganaderías al final son impuestas por las figuras y por los empresarios. Yo quiero dejar otra noticia que creo que no se ha comentado mucho en redes, o no sé si la tienen a la mano. En Lima estuvieron invitados, entiendo, para la encerrona de Roca Rey, Simón Casas, el empresario francés, y estuvo también Victorino Martín. Eso nos deja varias cosas que comentar que por tiempo no lo hacemos, pero ya habrá otra oportunidad, pero con ese titular les digo bastante. Simón Casas en Lima, invitado, vio la plaza, le encantó, dio declaraciones muy positivas, y Victorino Martín, que yo quiero rescatar esto, dijo algo muy bonito que siempre nos gusta a los aficionados limeños, que le hizo recordar muchísimo a la maestranza, a Sevilla, que es algo que hace mucho tiempo tiene Lima, que conserva esa solera, esa ebullición de emociones, ¿no? Ahora, que no se mantenga el tema del conocimiento, de la afición como corresponde es otra cosa, pero esa sensación le dejan a gente importante como Victorino Martín. Finalmente, Ángel, para responder una de las cosas que anoté que dijo, Castela, totalmente de acuerdo, es un torero importantísimo, de los más importantes de los últimos 20, 25 años, no se discute, se le reconoce, es el quinto escapulario que gana en Lima, ha igualado a Enrique Ponce en ese galardón, son los que más escapularios tienen, pero el asunto es que todo lo que Castela tiene como historia, como trayectoria, como valor, no se premia acá en Lima eso, lo que se premia es la mejor faena. Históricamente, las faenas más bonitas, más hermosas, más artísticas,
o más valerosas también, ¿por qué no?, han sido premiadas. Por eso es que consideramos, nuestra peña al menos, de que esa faena, no siendo mala, no calzaba dentro de lo que ha sido la tradición siempre. Sin embargo, ya quedó eso en el anal histórico y hay que respetarlo. Simplemente eso, y bueno, agradecerles la oportunidad, como siempre, de poder expandir un poco lo que pasó por aquí en nuestra querida plaza. Gracias a todos. A ti, Paco, a ti. Te quedas con nosotros si te apetece, porque vamos a hablar ahora del reglamento. Decías tú, Paco, que ha estado invitado Simón Casas, ¿no? Es que si no va invitado, no va. ¿Eh? Por eso ha ido a Lima, porque ahí va invitado. Bueno, Carmelo. Así dice. Vamos con el reglamento. Vamos a darle unas pinceladas al reglamento taurino vigente en España, el general, porque luego diremos que desde hace poco tiempo. Un segundo, Carmelo, mil disculpas, por favor. Quería solamente dejar lo siguiente, yo me tengo que retirar porque estoy en hora de refrigerio, no he almorzado para estar con ustedes, tengo que volver a la oficina. No puedo, estamos en hora de trabajo. Les agradezco, mil disculpas más bien. Muy bien. Okay. Bueno, como hasta la próxima, Paco. Aquí también un abrazo, Paco. Gracias. La próxima. Gracias. Se descansa en horas de trabajo. Que Paco, que muchísimas gracias y un saludo para vuestra peña y para toda la afición de Perú. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. A ti. Bueno, pues. Carmelo. Sí, decíamos que en la tauromaquia es algo que está reglamentado. Yo no sé si esto puede incluso sorprender a esa masa de espectadores de los cuales hay una parte muy nueva y a los cuales les felicito por acudir a los toros, por interesarse por el mundo de los toros. Pero deben de saber, porque esto los portales taurinos no lo cuentan, que la tauromaquia en España está absolutamente regulada y sobre todo hay un reglamento vigente a nivel nacional que es el de 2 de febrero de 1996 que tiene, oiga, pues prácticamente 30 años, ya casi, ¿no? Quiero decir que es una norma asentada en el tiempo y que regula de una manera tremendamente puntillosa todos los aspectos de la fiesta, no solo la corrida de toros, sino desde los profesionales y los requisitos para ser profesionales, las categorías de profesionales que hay, toreros, banderilleros, picadores, rejoneadores, etcétera, los requisitos que tienen que cumplir para pasar a ser toreros, festejos que han tenido que torear, un número de festejos que tienen que ser acreditados y después, bueno, pues las condiciones en las que tienen que moverse y funcionar en el ruedo cuando empieza la corrida. Todo eso está reglamentado, todo eso está estructurado, vamos a decir así, ¿no? Otra cosa es que se cumpla o no se cumpla, pero está reglamentado, está estructurado. Últimamente, por ese afán que tenemos ahora en España, y no desconozco si en otros lugares también lo hay, un afán de sentirnos todos diferentes, al del pueblo de al lado, al de la comunidad autónoma de al lado, al de la comunidad de propietarios de al lado, tenemos que ser todos diferentes, pues se han publicado 3, 4, 5 normas autonómicas de reglamentos taurinos que regulan algunos aspectos desde luego, no esenciales de lo que es la fiesta de los toros, pero que, bueno, pues hay que tener en cuenta, pues, a efectos de salidas por la puerta grande, que si es con una oreja, con 2 orejas en un toro, o basta con que sea una en cada toro. Aspectos, vamos a decir, bastante marginales, bastante poco trascendentes, pero que existen. El mayor para mí, o el mayor calado que tiene uno de los reglamentos que se ha recientemente
publicado y se está aplicando es el reglamento andaluz, que es para mí criticable por muchísimos aspectos, porque lo que trata es, en definitiva y en su conjunto, bajo mi punto de vista, de rebajar la exigencia. Y claro, si se rebaja la exigencia en todos los aspectos de la lidia y también se rebaja y está rebajándose la casta de los toros y la bravura, pues claro, llegará un momento en que todo ese descenso de exigencia, tanto en la normativa como en la práctica, pues tiene el peligro de acabar con el mundo de los toros. En el reglamento, si alguien tiene curiosidad, porque en fin, tiene pues casi 100 artículos, ¿no? El reglamento 95 artículos, con que 96, perdón, no, 97 artículos. Entonces, es muy amplio, es muy extenso, regula todos los aspectos, como decimos, de la lidia, desde la preparación, los reconocimientos, los útiles que se utilizan en las corridas de toros, en las corridas de novillos con picadores, en las corridas de novillos sin picadores. Se habla también de las escuelas taurinas, es decir, que hay un repaso por todos los aspectos que tienen que ver con la tauromaquia y con la fiesta de los toros. Al final hay un detalle sobre los 3 tercios que componen la lidia de un toro y los desmenuza con bastante criterio y con bastante detalle para que puedan ser entendidos por cualquiera que tenga la curiosidad, que yo desde luego lo recomiendo, de que se lean el reglamento taurino, ¿no? Cualquiera que tenga una mínima afición por los toros no le va a aburrir y le va a sorprender seguramente algunos de los criterios que están recogidos y que, por supuesto, no se cumplen hoy en día en los festejos. El presidente es la autoridad, la mayor autoridad en las corridas de toros y la ejerce, pues, salvo excepciones, de una manera, a mi modo de ver, bastante errática. Hay presidentes que, o porque no conocen suficientemente el reglamento o porque tampoco desean aplicarlo, pues cometen errores de bulto y faltas de autoridad, no autoritarismo, sino autoridad, que permitiría que todo tuviese un desarrollo mucho más lógico, mucho más certero y mucho más en defensa de los espectadores, porque si algo tiene el reglamento del 96 es una defensa absoluta de los espectadores, que son al final los destinatarios y los paganos de este espectáculo, ¿no? Los defiende en cuanto a la devolución, por ejemplo, de entradas, en cuanto a, mire usted no se puede levantar y ausentar de su asiento mientras el toro esté en el ruedo, ¿no? No puede usted hacerlo. Incluso se prohíbe a los vendedores de gaseosas y otros productos transitar por los tendidos mientras se esté desarrollando la faena, mientras bueno, pues haya algo en el ruedo importante. El espectador para el reglamento taurino es el centro, la devolución de entradas, como decimos, los trofeos, cómo se conceden y el papel preponderante que tiene el público en la concesión de los trofeos. E incluso se habla, algo que últimamente en España, para mí, desgraciadamente, está muy de moda, que son los indultos. Los indultos a los toros están recogidos en el reglamento taurino y se establecen cuáles son las condiciones y las exigencias para que un toro pueda ser indultado. Yo, de los últimos indultos que he visto, para mí, ninguno de los indultos que se han concedido, según la aplicación del reglamento del 96, debían haberse concedido. Fundamentalmente porque hay algo que falla estrepitosamente y es el primer tercio, es decir, el tercio de varas. Ese es un tercio que prácticamente no se cumple. Y como no se cumple y no se aplica de una manera correcta, según la ortodoxia
de la tauromaquia, pues impide que al final el toro pueda ser indultado. Se están indultando toros por su comportamiento en la muleta, pero se olvida de que hay 3 tercios y el toro debe tener un comportamiento, y lo dice así expresamente el reglamento taurino, un comportamiento excepcional, no bueno, no muy bueno, no, excepcional en los 3 tercios, además de aplicarle una lidia lo suficientemente importante para que pueda al final darse esa especie de premio que en realidad es un premio, pero sobre todo es un deseo de fomentar la casta y la bravura en las ganaderías, porque el toro indultado, la función que tiene es volver a la ganadería, curarle las heridas, no se le mata y el toro lo que hace es padrear, es decir, será el origen, el padre de otros toros que vengan después y que aprovecharán esa casta, esa bravura que atesoraba ese animal y que no se le mata fundamentalmente por ese motivo, porque la finalidad, el fin de un toro bravo o menos bravo es morir en la plaza. Lo otro es excepcional absolutamente y nos están confundiendo todos estos portales taurinos que lanzan pues una especie de soflamas para mí absolutamente falsarias sobre lo que es el indulto, sobre lo que es las condiciones del toro y sobre lo que significa la perpetuación de la especie y en qué sentido, ¿no? Todo esto lo desmenuza el reglamento. Es imposible en estos momentos establecer o detallar todos los aspectos del reglamento. Si algún día queréis, pues se puede hablar, oye, la suerte de varas, oye, las banderillas, la suerte de matar, la suerte suprema, pero todo junto es muy difícil. Lo cierto sí que es que los aficionados y el público en general deben de saber que el espectáculo de los toros, si se quiere llamar así, es algo que está absolutamente regulado, que tiene sus normas y que no puede ser el resultado del capricho de alguien que está colocado en un palco como presidente y que tiene muy poca idea de lo que supone ser presidente, y claro, que la consecuencia es que los criterios que se aplican desde esa presidencia pues no son en absoluto lo que ni la tauromaquia ni el reglamento taurino pretenden. Yo creo que es mucho por desconocimiento de lo que es la esencia de lo que uno está viendo en la plaza, lo que muchas veces mueve a los espectadores a aplaudir y a premiar o a intentar premiar cosas que tienen pues en realidad muy poco valor. Como decía un crítico ya famoso y fallecido, a los toros no hay que ir a divertirse, ¿eh? A los toros hay que ir a emocionarse. Claro, si tenemos los toros que tenemos y tenemos los toreros que tenemos, en general estoy hablando, por supuesto, al final nos encontramos con que la emoción se ha ido del mundo de los toros. No hay una emoción salvo en determinadas corridas, en determinados lugares, pero muy señalados y muy concretos. Y eso es una especie de despeñadero de la tauromaquia por el que estamos discurriendo y que ojalá se pueda parar con criterio, con decisiones correctas por parte de las administraciones y por parte también de los ganaderos y de los toreros. Que no sea todo el toreo triunfalista del que habéis hablado hace un momento y que vuelva otra vez el toreo, los animales que dan emoción y que dan espectáculo y que al final los toreros triunfen, pero por ese medio, ¿no? Primero emocionan dominando al toro y después lo torean con arte, si es posible, porque esa es su finalidad. No es una conferencia lo que he pretendido dar, ni mucho menos sobre el reglamento taurino, sino más bien destacar su importancia y la curiosidad, si es posible, de algún espectador, algún oyente, que pueda interesarse por, bueno, vamos a ver qué es esto del reglamento taurino, qué es lo que regula, qué es lo que no regula, y a ver si lo que yo estoy viendo en las plazas de toros hoy en día
tiene algo, mucho que ver, o poco que ver, o nada, con lo que el reglamento taurino establece. Bueno, pues muy bien. Muy bien, bueno. Lo breve, 2 veces bueno. Yo pienso que los reglamentos están muy bien, pero los reglamentos se hacen para cumplirlos. Y los reglamentos que tenemos actualmente en la fiesta de los toros, yo diría que el 99% de sus apartados no se cumplen. Y no exagero, ¿eh? Y no exagero porque la autoridad, la misma que legisla, luego no tiene celo porque se cumpla el reglamento. Dejan las cosas en manos de un señor que se sube a un palco más bien para que lo vean. Y lo que tiene que hacer un presidente es ver, pero no desde el palco, sino desde 48 horas antes, cuando se realiza el primer reconocimiento, cuando se presenta el camión de transporte de los toros. A partir de ahí empieza su labor y termina cuando si tenemos un laboratorio de referencia en Canillas y en el País Vasco, donde prácticamente el País Vasco ya está cerrado para detectar la manipulación fraudulenta de los toros, que hablábamos el pasado martes con nuestro compañero Rafael Cabrera. Bueno, pues efectivamente, a Canillas el año pasado llegaron actas de 3 plazas de toros, de Zaragoza, de Valencia y de Guadalajara. Con el número de festejos que se dan, ¿para qué queremos que haya esas normas? Cuando no están los cajones para enviar los pitones, falta la custodia. Cuando no falta la custodia, falta otra cosa. Cuando no, los carniceros han destrozado los pitones y los veterinarios ni se han enterado. Cuando, en fin, no hay forma de que haya una norma de obligado cumplimiento que empiece por la autoridad, por el delegado gubernativo y termine con el presidente y sobre todo también que los profesionales que muchas veces se saltan el reglamento a la torera. Como saben que no le ocurre nada, pues claro, aquí paz y después gloria. Ángel, Coral. Ese es el problema. Yo pregunto, para ser presidente de una plaza de toros, todos los que son presidentes, ¿es una condición obligada que hayan hecho el curso de presidentes? Como por ejemplo lo hicisteis vosotros. No. No. Por eso te digo, no, puede ser cualquiera. Bueno, entonces, ahora fíjate, hoy curiosamente he visto que mi amigo Juan de Pura, presidente en Marbella, ha hecho un curso por la Asociación de Andalucía, un curso de 4 horas. Juan, muy bien. Indultaste 3 toros. Tú debías de hacer un curso por lo menos de 6 meses. 4 horas. Yo entiendo que con un curso de 4 horas, pues estamos como estamos. ¿Cómo va a cumplir el expediente? Y luego, claro, se suben al palco y es muy aleatorio porque se dejan muchas cosas a la libre interpretación del presidente y sus asesores y normalmente suele ser un poco desastre. Porque un presidente, yo recuerdo aquí en Logroño, bueno, por decir algún nombre que tuvimos en la época, un buen presidente, que todos os acordáis, al menos Santiago también sí. y Carmelo, Félix Cámara, ¿os acordáis? Eso era lo más... Sí. Como presidente ha sido el que mejor ha intentado cumplir las normas. Entonces, claro, era una persona preparada para tal caso. Luego ya, en lo demás que hemos tenido,
pues no voy a opinar. No voy a opinar porque tampoco conozco mucho las atribuciones que tienen para estar ahí arriba ni los méritos. Lo que sí, tú comentabas, Carmelo, antes, que en la Plaza de Toros, por ejemplo, antes en la Manzanera, no sé si por la dificultad de moverse y tal, la gente apenas salía, mientras el toro estaba en el ruedo y mientras el toro no moría. Ahora, la Ribera es el espolón. Allí todo el mundo sale a por la Coca-Cola, por el whisky, a por lo que sea. Les da igual que esté el toro en el ruedo, que no haya caído. Que no... Digo, pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Qué respeto es este? Y claro, todo eso se hace con pues el presidente. No hay respeto, Coral, no hay respeto porque una de las condiciones que tiene la Plaza de Toros de las Ventas y la Manzanera son los ambigus, que están funcionando y vendiendo bebidas durante la lidia. Pero ¿quién tiene que regular eso? La autoridad. ¿Qué hace la autoridad? Mirar para otro lado. Vista gorda. Mientras que no se tome conciencia, pues estaremos como estamos. Ángel. Sí, bueno, yo quiero felicitar a Carmelo, que ha hecho unas pinceladas sabrosísimas, absolutamente necesarias, y espero que tomen nota los que quieren ser aficionados a los toros, porque es verdad que la corrida está súper reglamentada, pero ya históricamente, el último reglamento son de estos últimos años, con una serie de añadidos que sobran, porque yo creo que lo esencial tenía que haber una uniformidad universal, tanto en España como en México, como lo mismo, y luego se diferencian en matices unas corridas de otras. Yo lo que quiero decir es Ángel, que el reglamento... Ángel, perdona. Sí. Ángel, perdona. Sí. Como hay en el fútbol Sí. Hay una norma a nivel mundial y el penalti es penalti en España, en Francia y en Alemania. Entonces, bueno, pero no sé por qué se legislan 18 reglamentos. Correcto. Vamos a legislar uno y que se cumpla. Yo lo que quiero decir es que se habla, y voy a lanzar una idea, se habla muy poco de toros, de toros en el reglamento, se habla más de los profesionales, de las plazas y de cosas, y acabamos de hacer una opinión sobre la Feria de Lima con un compañero que lo ha visto in situ y lo que intuimos los demás, y el gran y grave error es que falla el toro, pero falla, hemos hablado de Lima, pero falla en México y falla en otros, en casi todos los sitios, y es que el reglamento apenas recoge nada de los toros. De la misma forma que habla de la categoría de las plazas, que hay 3, primera, segunda y tercera, de la categoría de los toreros, que hay del grupo especial, primero, segundo y tal, yo creo que tenían que hablar un poco de toros, para saber de toros, porque el toro sigue siendo el eje. No olvidemos que los toreros y los toreos son derivados del toro. No el toro es un derivado del torero y del torero, sino que los toreros y los toreros son derivados de los toros. O sea, aquí el eje, el protagonista principal, y hay que exigirlo y hay que recuperarlo, es el toro. Y para que recuperar el toro hay que tener un mínimo de educación con respecto al ganado bravo. Yo propongo, o digo aquí, lanzo una idea, que de la misma forma que se habla de plaza de primera, segunda y tercera, y de escalafón de primera, segunda y tercera dentro de los matadores, que se hable del toro para la estética, del toro para la épica y del toro para la ética. Quiero decir que un toro, para indultarlo, como decía Carmelo, tiene que ser un toro excepcional. Tiene que ser un toro que reúna en todos los tercios, del que sale de la plaza, que lo llevan las murillas o le perdonan la vida. Tiene que haber sido un toro exigente para la ética, la estética y la épica. No sé si me explico. Y entonces estamos en un toro de segunda cuando tiene esos 2 conceptos de los 3. Y un toro que es suficiente, porque yo me conformaría con que todos los toros tuviesen como mínimo un componente ético, épico o estético. No sé si me explico, porque el problema que tenemos ahora mismo es o la flojedad, o la mansedumbre, o la uniformidad, etcétera, etcétera. Yo creo que en el reglamento, que tiene que tener un componente didáctico, tendría que matizar esas cosas para que el espectador, cuando vaya a la plaza, sepa lo que va a ver
y empecemos a hablar todos más o menos el mismo idioma, que será la mejor forma de ir a un reglamento universal, respetando algunas tradiciones secundarias, como es en mi pueblo que da la banda de música, que es fenomenal, 2 vueltas al ruedo antes de empezar la corrida, tocando pasodobles, el caballo del despeje. O sea, hay plazas que tienen algunas peculiaridades que hay que respetarlas, pero que luego el reglamento propiamente dicho y con los matices que he aportado de cara al toro sea universal. Eso es lo que yo pido y digo. Sí, para eso están las normas que distinguen dentro del reglamento, están las normas de usos y costumbres de las distintas plazas. Todas no tienen el mismo uso y costumbre, pero eso es una norma. El reglamento debía de ser es un añadido, complemento. Para todas las fiestas de los toros. Bueno, pues dicho esto, vamos a ir con las últimas noticias que hay sobre el cambio de apoderamientos. Esta semana pasada, pues conocíamos que Diego Urdiales ha dejado su relación de apoderamiento con la persona Villalpando, que ha dirigido su carrera durante ya lo dejaron hace unos años, ¿no? Y luego volvió. Sí, bueno, y ahora lo han vuelto a dejar. Esperemos que sea para bien, ¿no? Ha habido más cambios de apoderamiento. Me llama la atención, por ejemplo, otro de los cambios que ha habido como más importante ha sido lo de Roca Rey ya para esta temporada, ¿no? También otro torero que ha estado ahí en un apoderamiento que no ha sido lo fructífero que todos esperábamos, ¿no? Como ha sido de Daniel Luque. En fin, esperemos que los nuevos apoderamientos que se produzcan a lo largo de este mes, porque ya este mes tienen que tener los toreros quién va a dirigir su carrera, porque claro, las ferias se empiezan a hacer en el mes de diciembre. Las grandes empresas se empiezan a intercambiar. En vez de intercambiar cajas de mantecao y décimos de lotería, se intercambian toreros. Es decir, tu torero lo llevo a todas mis plazas, el mío lo tienes que llevar a todas las tuyas y bueno, y así está. Se cambian los cuando en los públicos, sí, los públicos tendrían que exigir y los clubes taurinos y los estamentos de cada población. Oiga usted hace los carteles cuando conozcamos los primeros que triunfan en las ferias de comienzo de temporada. Es decir, el que triunfa en Castellón va a Valencia, el que triunfa en Valencia va a Sevilla, el que triunfa en Sevilla va a Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esto, si no ponemos pie en pared y las empresas aprovechan el gran tirón que hay de público, joven y menos jóvenes, pues esto se va al garete. Así que está en manos del público y del aficionado, que se tiene que mover más y ser más exigente. Acordaros que Roca Rey, al principio de temporada, cuando abrimos este programa y comentamos el cambio de apoderado a su hermano, poníamos en duda que sería beneficioso y que seguramente no iba a ser lo acertado. Y a las pruebas me remito. ¿Qué año ha tenido este año Roca Rey? Ha pasado desapercibido. Sí, la peor temporada. La peor temporada de lo que lleva de Matador de Toros. Lleva 10 temporadas o más y mira cómo ha pasado desapercibido, con lo importante que es un apoderado. Yo a Diego Urdiales le deseo toda la suerte del mundo y que tenga muchísimo acierto en elegir apoderado, porque creo que puede torear muchísimo más. Porque es un torero que ya no... El torero de Diego Urdiales ya no existe. Pero que ha cumplido los 50 años, que los 50 años es una línea roja para la mayoría de los toreros. No es una línea roja, depende,
puede ser Que una sí, línea hombre, sí. roja, Sí. Ángel. Lo que no ha hecho lo que no se ha hecho a los 30 o 40 años, hay muchos que torean más por inercia, porque han tenido una trayectoria, pero Diego, que es un gran torero cuando lo hace, ha sido un torero muy irregular. Ha tenido temporadas que le pusieron en las primeras ferias y luego no tuvo una continuidad. Diego Urdiales es un torero de segundas partes de las faenas y de segundas partes de la temporada, a ver si nos enteramos. No sé por qué, pero le cuesta un mundo el estar cómodo en las plazas hasta la segunda parte. Date cuenta que su trayectoria está marcada a partir de agosto. Ángel, normalmente, sí. Estos últimos años ha tenido triunfos muy importantes en Bilbao, en Madrid, y luego no se le ha reconocido, porque no le han dado corridas, ni le han dado... Yo este año pensé que con la sustitución que a Morante lo iba a sustituir él muchísimo, y sin embargo tampoco ha sido así. No sé dónde está el problema. No sé El problema está en lo económico. No hay dinero más que para dos figuras, y lo he dicho yo aquí varias veces. Dos figuras ganan mucho dinero, o bastante dinero. Hay otras 8 o 10 que viven de esto, y las demás están caninas. Las rupturas son por problemas, generalmente por problemas económicos. También, no habéis dicho, Adrián y este chico también han roto hace poco. Adrián, sí, pero a mí... Sí, a mí tanto como a mí los cambios de apoderamiento. Mira, a mí los cambios de apoderamiento no me dicen. Cuando cambió Borja de apoderado a Julián Guerra, ha sido la noche y el día. No me dice gran cosa. Pero no escucháis, ¿no? No me escucháis, ¿no? A ver. Sí, bueno, pues a ver si me escucháis. Que el tema no es ese. El tema no es el cambio de apoderamiento. El tema es que o estás con una casa grande o no toreas. Ya puede ser Joselito el Gallo. Que para descanse. Que es que no te ponen. Ese es el problema. Y no te ponen porque el público sigue acudiendo a las plazas aunque me pongan a mí. Y ahí es donde está el mal. Santiago, cuando el público empiece a seguir, ya esto cambiará. Y de esas irregularidades nace, ahora mismo, hace media hora antes de empezar el programa, estaba leyendo a ver si había alguna noticia de última hora, pues un chaval con 18 o 20 años también ha dejado de ser novillero, porque es que no tienen motivaciones y nunca hablamos de estas cosas. Que es tan importante o más que el cambio de apoderamiento. ¿Por qué los toreros se van en muchos casos cuando les ha costado tanto llegar hasta esa trayectoria y de golpe y porrazo cortan? ¿Por qué? Pues porque no están motivados, ni más ni menos, y eso hay que abordarlo y hay que hacer un debate de fondo un día a ver dónde van los dineros de la tauromaquia. Y luego las injusticias que hay, como dice Moral, Diego Urdiales es un torero para torear más corridas. Tampoco es un torero de 60 corridas ni 80. No nos engañemos. Es un torero de 25 o 30 corridas. Tampoco es el 25 o 14 como esta temporada. 25 o 30 perfectamente. Suficiente. Lo ha ganado. Es que como está la fiesta, si coge el escalafón, hoy torear 30 corridas es un éxito. Sí. Claro. Mira, dos sustituciones cogió Diego Urdiales, 2 sustituciones, y va a Málaga y va a Bilbao. Triunfo importantísimo en los 2 sitios. Perdón, y a partir de ahí, y a partir ya de Logroño, no torea más. Pero es que molesta, es que puede, cuando Diego está bien molesta a las figuras, a ver si nos enteramos. Las figuras aprenden y ven lo que es torear de verdad. Ese es el problema. Entonces, por eso es que confluyen muchas cosas y hay que hablarlas para que los aficionados sepan, hablen, vayan con conocimiento de causa, analicen con conocimiento de causa, y a partir de ahí es cuando se toman las decisiones más o menos malas, porque estamos en un mare magnum, en una confusión, en una abstracción verdaderamente. Yo es que ya no doy importancia o poca importancia a las estadísticas ni a las orejas. Yo reclamo a los que escriben de toros cuando hacen crónicas
que a mí me realcen el momento clave de la corrida, no las orejas que ha cortado el Fandi que me las trae floja, o sea, sino que el momento más emocionante que ha prestado el toro y el momento más emocionante que se ha prestado el torero. ¿Me explico? Al margen de las orejas. Pues, Porque la para mí las mayoría, orejas, la después de que el mayoría Fandi de las haya veces, encabezado el escalafón 8 años, Ángel, no creo en el Ángel, escalafón. para porque si sacas 10 temas no podemos llevar. Vamos a Ya, tratar hombre, uno bien pero y con toma más nota, tranquilidad. pasamos Tómate un Una tila, Transilio. una tila, Escúchame, una pila. una tila, Ángel. el problema no es ese. El problema es la El estructura. problema también es ese. El Como problema está también es ese. ¿eh? En fin. Y el que tiene que escribir una crónica no te puede destacar el momento de más emoción porque es que no lo hay. La O no fiesta lo lleva sabe, sin emoción o no lo en sabe. el 99% de las veces. No hay Correcto, emoción. Lo que hay correcto, es un toro que sale ya prácticamente picado de chiquero. Así correcto. que, bueno, pues el próximo martes nuestro compañero Curro Jiménez nos va a hablar del trapío, ¿eh? Ah, muy bien. Del Muy bien. trapío del toro y Importante. seguiremos haciendo lo que podamos. Muy interesante. Así Sí, que señor. muchísimas gracias a los tres, a Paco Villanueva también desde Perú, que yo no me había acordado que efectivamente en Perú es el mediodía Claro. y el hombre ha salido para Tenía tomar la musa. el almuerzo. Bueno, Venga, un abrazo para hemos todos. hecho lo que hemos podido. Igualmente. Buen fin de Muchas semana. gracias a ustedes, señoras y señores. Emplazarles para el próximo martes, si Dios quiere y ustedes lo desean. Muy buenas noches. Venga, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches.